Bendiciones para todos. Muy buenas noches. Muy buenas noches para todos. Sean bendecidos. Le damos, como siempre, toda la gloria a Dios por darnos este tiempo, por darnos esta gran oportunidad de compartir la palabra. En la medida en que se vayan uniendo y en la medida en que esta transmisión vaya a llegar a los corazones, vaya a llegar a las vidas. Yo quiero orar, yo quiero darle gracias a Dios por este maravilloso tiempo. Han sido tiempos de bendición, han sido tiempos de conectarnos mucho con la palabra de Él, han sido tiempos de estar realmente muy conectados con la oración, con el ayuno. Han sido tiempos de estar muy conectados con la palabra de Dios. Bueno, voy a aprovechar a saludar a Celeste. Dios te bendiga, hija. Buenas noches, María Faria desde Venezuela. Bendiciones para ti, amén. Un abrazo para todos los que nos saludan. Muchas gracias por su saludo. Muchas gracias por estar conectados, por compartir esta palabra. Y muchísimas gracias por hacer comentarios en la medida en que vamos ministrando la palabra. Juan Carlos, hijo, muy buenas noches para ti. El Señor te bendiga, bendiga a tu mamá, bendiga a toda tu familia, bendiga tus proyectos, amén. Bueno, en la medida en que tú vas a dar un saludo, a sembrarnos un saludo, Natalia, hija, Dios te bendiga. Natalia Esperanza, muy buenas noches para ti, para tu esposo Alejandro, para tus hijos. Amareli, bendiciones, muy buenas noches para ti. Ya hay parte de la palabra que Amareli nos compartió, ahí está en YouTube. Por favor, entre a YouTube y allí puede ver parte de esa gran palabra que ella nos llevó allí el día de los grados. Pastora Marta Moreno, muy buenas noches, bendiciones para ti, mi pastora. El Señor te bendiga, bendiga todos los proyectos, amén, que estás emprendiendo, bendiga tu casa. No olviden que a las 10 de la noche, ahora terminado esto, tomaremos un descanso para entrar al grupo a seguir intercediendo. Anoche fue un tiempo de intercesión fuerte por las familias. Y bendecimos a todas esas familias que enviaron sus apellidos. Sabemos que Dios escucha. Dice que Dios oye la oración del justo. Creemos que estos 21 días, 19 ya que quedan, van a ser de gran bendición. Herminda Triviño Santiago, buenas noches para ti, Dios te bendiga. Un saludo muy especial para tus hijos, amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, por este momento tan especial. Yo quiero bendecir tu nombre como siempre lo hacemos. Yo quiero presentar este tiempo delante de ti. Yo quiero presentar cada familia delante de ti. Yo quiero pedirte, Padre, que todos los velos del entendimiento que evitan que la palabra entre a la mente y al corazón sean quitados. Que esta semilla que se va a sembrar a partir de hoy, Señor, caiga en buena tierra y que esa tierra dé frutos al 30, al 70 y al 100 por uno, Padre. Cierra los corazones del camino, cierra los corazones de los pedregales, cierra los corazones, Señor, de los espinos para que esta semilla no caiga allí. Oramos, Padre, para que tú traigas revelación, para que tú, Espíritu Santo, quites los velos que impiden que esta palabra sea entendida como tú nos la has transmitido. Habla, Señor, a tu pueblo, háblale a tus hijos, háblale a tu esposa, a tu iglesia. Señor, ministra estrategias financieras, ministra estrategias económicas. Señor, ayúdanos a entender los propósitos de la economía, los propósitos de la prosperidad. Y oramos, Señor, para que todo lo que quiera distorsionar esta palabra, todo lo que quiera juzgar esta palabra, todo lo que quiera poner en desacrédito esta palabra, Señor, sea avergonzado en el nombre de Jesús. Amado Padre, bendigo a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Amado Padre, bendigo a toda mi familia, a cada parte que compone mi familia. Bendigo la iglesia, Casa de Gobierno, a tu iglesia, Señor, allí en La Calera. Bendigo la iglesia en Bogotá, Venezuela, España. Allí, Señor, desde donde nos transmiten a nosotros, Argentina, Chile. Gracias por esas naciones que nos siguen, Señor, les bendecimos. Y que seas tú bendiciendo y prosperando las familias en la tierra. Amén. Mónica Celi, muy buenas noches para ti. Saludos a Tocayito. Florecita, muy buenas noches. Hija Flor Gómez, bendiciones para ti. Voy a comenzar con la palabra. No veo
Creo que nadie más está allí saludando. Quiero que por favor me regale toda su atención para esta enseñanza a partir de hoy. Bueno, esta enseñanza sale del Discipulado Alcance, libro número 2 que todavía no se ha empezado a enseñar. Pero quiero tomar esto que Dios ha venido ministrándolo hace mucho tiempo. Marta Suárez, buenas noches para ti, hija. Tiene que ver con la economía. ¿Cuál es el propósito de Dios para bendecirte, para bendecir unas familias? ¿Es acaso la voluntad de Dios prosperarnos? ¿Es la voluntad de Dios la riqueza? ¿Es la voluntad de Dios que seamos bendecidos financieramente? Finca Raíz, Yamel, Dios te bendiga. Muy buenas noches para ti, hijo. El Señor te bendiga y te abra puertas grandes, eficaces para ti. Entonces es importante entender qué dice la palabra de Dios respecto a la economía, cuáles son los propósitos de la economía, los fines de la economía. Pero quiero resaltar, por favor, que aunque temas van a hablar de economía, no quiero centrar la atención sobre la economía. No es más importante la economía que la salvación. No es más importante la prosperidad que la santidad. No es más importante la prosperidad que Jesucristo. No es más importante la prosperidad que la justicia. No es más importante la riqueza que la eternidad. No es más importante el dinero que la palabra de Dios. Así que aunque vamos a aprender principios financieros, no vamos a centrar nuestro fin en la economía. Amén. Dios nos va a prosperar, Dios nos está prosperando, Dios desea prosperarte. Pero antes de comenzar, quiero que por favor quite de su mente, quite de su imagen la economía como el centro de su vida, como el centro de todas sus cosas. No permita que la economía o la prosperidad saque a Dios de su corazón. Y no permita que la economía lo aparte a usted de Dios. Amén. Y cuando Dios lo bendiga y en la medida en que Dios te bendice, no uses esa economía para cosas del mundo, porque el que ama el mundo es enemigo de Dios. Obviamente hay que adquirir cosas, hay que adquirir bienes, etc. Pero siempre mantente fiel al Señor, mantente obediente al Señor. Y si Dios quisiera prosperarte en gran manera financieramente, que Dios sea el todo en tu corazón, que Dios sea el todo en tu vida. Así que el fin de estas enseñanzas no es poner su atención en el dinero, no es poner su atención en la economía, es poner toda su atención en Dios y que a través del conocimiento que puedas recibir de parte de Dios, entonces puedas trabajar con esa economía para su reino y obviamente para que tu familia sea bendecida. Mariluz Pesca, muy buenas noches, hija, para ti. Esto es tomado del libro del Alcance, libro número 2, la paternidad. Y todo lo que voy a enseñar en esta noche, los miércoles que vamos a tomar aproximadamente de 4 a 5 miércoles, vamos a hablar acerca de los principios de la paternidad en relación a la economía. Quiero comenzar citando, si tú puedes abrir tu Biblia, por favor, yo quisiera que 2 o 3 personas me ayuden a colocar los textos bíblicos. Si le parece que le llama la atención algo que yo digo, usted lo escriba también. Pastora Celsi, muy buenas noches para ti, para tu familia. Si te llama la atención algo, escríbelo, lo pones como comentario, amén. Y si todos pueden comentar, amén, si puedes colocar los textos bíblicos, sería de gran ayuda para esta enseñanza. Reciba esto de parte del Señor. Muy bien, 2 de Corintios, capítulo 12, verso 14. Voy a repetir, 2 de Corintios, capítulo 12, verso 14. Es un texto muy importante que Dios me entregó hace mucho tiempo y lo he reservado para Alcance número 2, paternidad, pero que quiero transmitirlo a través de esta enseñanza. Nicole Castañeda, muy buenas noches para ti, hija. 2 de Corintios 12, 14, quiero que presten atención a lo que dice la Biblia. Dice, porque son los padres quienes deben juntar dinero para los hijos, y no los hijos para los padres. Voy a volver a leer esta versión. Porque son los padres quienes deben juntar dinero para los hijos y no los hijos para los padres. Tremenda enseñanza, y ese es el principio de la paternidad. La paternidad a nivel financiera tiene que ver con 2 de Corintios capítulo 12, verso 14. Son los padres quienes deben juntar dinero o herencia para sus hijos y no los hijos para los padres. Los hijos no trabajan para los padres, los hijos no amontonan prosperidad para los padres,
El principio de la paternidad es que los padres sean quienes no amontonen, sean los que junten, dice aquí, deben juntar dinero para los hijos. Ahora bien, a nivel personal, mi responsabilidad como padre es levantar una economía y levantar una prosperidad para que cuando yo muera, mis hijos hereden esa prosperidad, mi esposa herede esa prosperidad. Yo no puedo esperar a que mis hijos se levanten, a que mis hijos trabajen, a que mis hijos progresen y amontonen la economía para mí. Ese no es el principio de la paternidad. Pero si nosotros vemos a Dios como Padre, esto le va a gustar. Dios como Padre, el principio de Corintios es que el Padre junta el dinero para dárselo a sus hijos. Entonces el principio de la paternidad para nosotros los padres es juntar herencia para darle a nuestros hijos. Pero nosotros tenemos un Padre, nuestro Padre Dios, y dentro de los principios de paternidad aplica para nuestro Dios que Él es el encargado de juntar la herencia, de conseguir la herencia, de establecer herencia para darla a sus hijos, para dárnosla a nosotros. De manera, amados, que esto nos está enseñando que como principio bíblico, Dios es un Dios Padre, y dentro de la paternidad que Él ejerce, la función de Dios es bendecirte, la función de Dios es darte herencia, la función de Dios es prosperarte, la función de Dios es añadir a tu vida esa economía, añadir a tu vida ese progreso, porque eso es lo que declara segunda de Corintios, capítulo 12, verso 14. Este principio que acabo de leer, enseñado por el apóstol Pablo, nos enseña tres aspectos importantes que quiero que los tenga en cuenta, tres aspectos en relación a la paternidad. Según segunda de Corintios, los padres son los que deben generar y repartir la herencia sobre los hijos. Ahora, amados, yo quiero que entiendas, mientras yo enseño esto, lo veas a nivel personal. Yo como padre tengo que aplicar esto, pero también tengo que verlo a nivel como hijo de mi Padre Dios. Yo voy a preocuparme por trabajar, yo voy a preocuparme por levantar una herencia para que cuando yo fallezca, mis hijos puedan acceder a esa herencia. Pero como hijo, yo tengo que tener la confianza, la seguridad y la paz que hay un Padre que tiene una herencia reservada para mí. Que hay un Padre que tiene una prosperidad reservada para mí. Que como hijo de Dios voy a recibir la herencia y que como padre de familia mis hijos van a recibir aquella herencia. Entonces segunda de Corintios capítulo 12 verso 14 enseña tres principios. Los padres son los que deben generar y repartir la herencia sobre sus hijos. Los padres tienen toda la responsabilidad delante de Dios de establecer los recursos financieros sobre sus hijos antes de morir. Y los hijos no son los que deben dar herencia a sus padres. Los hijos no son los que deben dar herencia a su padre. Amén, me estoy dando a entender. Ahora bien, esta es la razón, basado en este principio que estamos enseñando de segunda de Corintios, esta es la razón por la cual cuando tú vas al libro de Lucas, capítulo 15, que quiero que vayas allí, el hijo recibe una herencia de su padre. Noten que el padre del hijo pródigo toma una herencia y se la entrega a su hijo. Ahora es importante hablar un poco acerca de la herencia y del traspaso que este padre le hace al hijo. Entonces quiero que no pierda de vista como primer punto súper importante que el padre debe dar la herencia a sus hijos. Todo padre que me está viendo debe preocuparse por heredar a sus hijos una herencia. Pero como hijos de Dios tenemos la fe y la confianza de que nuestro Padre nos va a dar una herencia, de que nuestro Padre nos está entregando una herencia, o de que nuestro Padre Dios tiene una herencia preparada para nosotros. Ahora bien, cuando el padre del pródigo le entrega la herencia a este hijo, este padre le entrega la herencia y pone la herencia en las manos del pródigo, del hijo, sin decir nada, sin decirle absolutamente nada. Lucas capítulo 12, verso 15, Lucas capítulo 15, verso 12 declara la palabra. Y el menor de ellos dijo a su padre, importante, estamos hablando de la paternidad
y de la economía del reino dentro de la paternidad. El hijo menor le dijo a su padre, por eso es que Jesús nos enseña en Mateo capítulo 6, que todo lo que nosotros vayamos a pedir, se lo pidamos al Padre. La economía empieza cuando nosotros empezamos a tener carácter de hijo. La economía en su vida comienza cuando usted comienza a tener carácter de hijo, cuando usted comienza a tener identidad como hijo de Dios. Tienes que partir del punto de que Dios es tu Padre, y Mateo capítulo 6 enseña que todo lo que tú vayas a pedir, tienes que pedírtelo al Padre que está en los cielos. Lucas capítulo 15 verso 12 es una figura del reino. Habla de un padre que representa a Dios, habla de un hijo mayor que representa a aquellos hermanos que llevan tiempo congregados, pero habla de aquellos hermanos menores dentro de la iglesia, esos hijos de Dios menores que son vulnerables a la caída, que son vulnerables al pecado. Uno de estos hijos, el más vulnerable, el más débil, el menos maduro, hablándolo así, le pide la herencia a su padre. Dice, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Ahora, nota el principio de la paternidad en Lucas 15. ¿Quién fue el que le pidió la herencia al padre? No fueron los dos hijos. Un solo hijo pide la herencia. Así que aquí podemos abrir un paréntesis para enseñar que el hijo tiene la libertad para pedir la herencia. Otra vez, el hijo tiene la libertad para pedir la herencia. Note que el padre no estaba preparando la herencia, pero el padre tenía la herencia preparada, la tenía lista. Aunque no la tenía preparada para dársela en ese momento, el padre la tenía dispuesta para el momento en que el hijo la fuera a pedir. Permítame devolverme un momento al texto bíblico que usé como base. Segunda de Corintios capítulo 12 verso 14. Porque son los padres quienes deben juntar dinero para los hijos, y no los hijos para los padres. Este principio de Primera de Corintios lo estamos viendo en Lucas capítulo 15. El padre del pródigo tiene la herencia en casa, no está preparado para ese momento, pero la tiene lista para cuando el hijo la pida. Tú no ves ahí que cuando el hijo pide la herencia, el padre le pide tiempo. Tú no ves ahí que cuando el hijo le pide la herencia, el padre le dice: dame espera, dame tiempo. El padre la tenía reservada para sus hijos. Este principio es importante como hijos de Dios. Dios tiene una herencia, no solamente una herencia de salvación, no solamente una herencia de dones, no solamente una herencia de santidad. Dios tiene una herencia financiera sobre tu vida, Dios tiene prosperidad sobre tu vida, y la razón por la cual no hemos podido acceder es porque hemos pedido mal. Jesús dijo claramente: pedid y no recibís porque pedís mal. ¿Comprendes? Pedid y no recibís porque pedís mal. Entonces hay algo que estamos haciendo mal en cuanto a pedirle la herencia a Dios. Lucas capítulo 15 nos revela cómo el reino opera bajo ese principio de Segunda de Corintios capítulo 12. Viene el hijo y pide la herencia a su padre. El padre no le entrega solamente la herencia al hijo que la pidió, sino que la escritura dice que el padre les repartió. Les es un término plural, les repartió los bienes. Ahora, cuando hablamos de bienes, no hablamos de dones, no hablamos de talentos, no hablamos de habilidades, no hablamos de ministerio. En la Biblia, los bienes representan dinero, representan economía, representan tierra, representan propiedades, representan ganado. El Padre tomó los bienes, tomó los recursos financieros y no solamente se los entregó al pródigo, sino que se los entregó a su hijo mayor también. El principio de la paternidad consiste en que el padre da herencia. El padre da herencia. Por eso oramos en esta noche para que Dios despierte el espíritu de la paternidad y todos aquellos padres, o todos nosotros como padres, seamos bendecidos por Dios para que nosotros podamos dejar herencia para nuestros hijos. Si tú eres un padre que tienes la herencia de tus hijos, si tú eres un padre que estás prosperando para ti mismo, si tú eres un padre que no te importan tus hijos, que no te importan tus hijas, que no te importa ayudar a tus hijos financieramente, déjame decirte que estás muy equivocado respecto a los propósitos de Dios. Es tu función como padre darle una herencia a tus hijos, porque de la misma manera Dios como padre tuyo tiene herencia preparada para ti.
Ahora, quiero hacer una pregunta o quiero que nos centremos un poco en la herencia que recibió el pródigo. Quiero que por favor tratemos de analizar la estructura mental y la estructura de la identidad del hijo pródigo. El hijo menor pide a su padre una economía y todos sabemos que esta economía fue mal usada. Entonces la palabra de Dios nos permite ver la estructura emocional, la estructura mental del hijo menor, del hijo pródigo. Un hombre que tenía vicios, un hombre que su corazón estaba lleno de placeres, un hombre que tenía una mentalidad para malgastar, un hombre que tenía una mentalidad para pervertirse, un hombre que tenía una mentalidad para administrar muy mal sus recursos. Pero quiero que por favor entienda que a pesar de la mentalidad del hijo y que a pesar del carácter y la conducta del hijo, el padre le entregó la herencia. El padre no le negó la herencia. Ahora, este padre del libro de Lucas capítulo 15 es una figura de lo que es Dios. Cuando Jesús está contando esa parábola, está hablando de dos hijos que representan uno a Jesucristo y el otro nos representa a nosotros. A nosotros nos representa el hijo menor, el hijo perdido. Pero el padre de esta escena está representando a Dios. Sabemos que es la figura de Dios y Dios lo sabe todo. Dios sabía que este hijo menor iba a malgastar la herencia. Y Dios sabía que este hijo menor iba a desaprovechar esa herencia y se iba a pervertir con ese dinero de ese padre. Sin embargo, usted tiene que entender que a pesar de esa conducta, gracias Pastora Marta, que a pesar de esa conducta, Dios le entregó el dinero al hijo. Y aquí hay una revelación muy profunda que Dios me dio para este libro de discipulado de paternidad. Usted tiene que aprender a quitarse ese pensamiento que le metieron, porque no es un pensamiento bíblico el que le enseñaron a usted, que dice que Dios no le dará cosas que a usted lo vayan a dañar. Ese pensamiento que dice, Dios no nos da nada que nos vaya a dañar. Es que Dios no nos da nada para dañarnos. Amado, déjame decirte que en primer lugar, Dios no da nada que te dañe. Todo lo que Dios da es bueno, es agradable y es perfecto. Simplemente que somos nosotros los que nos dañamos. Somos nosotros los que dañamos nuestro corazón con las bendiciones que Dios nos entrega. Este joven tiene un carácter muy lejano a Dios, al Padre. Este joven es un joven impío. Este joven es un joven pecador. Este joven es un joven que vaya a malgastar ese dinero con prostitutas, con placeres. Pero sin embargo, el Padre le entrega la herencia. Pese a ese comportamiento y pese a ese corazón, y siendo consciente el padre que ese hijo va a hacer eso con el dinero, el padre le entrega la herencia. El padre no se opone, el padre no refuta, el padre no se para en la puerta, el padre no le da consejos, el padre no le dice, pero mire, piénselo dos veces, el padre no le recrimina, el padre no le echa en cara, el padre no le dice, pero bueno, venga, deje un ahorro aquí, nada, el padre le entregó la herencia y ese hijo supiera qué es lo que va a hacer con esa herencia. La economía del padre ahora está en las manos de uno de sus hijos. La economía del padre ahora está en la mano de uno de sus hijos. Quiero que no pierda de vista que ese padre es Dios. La economía de Dios acaba de ser puesta en las manos de uno de sus hijos y esa economía va a ser mal invertida, mal usada. Pero sin embargo, el padre le entrega, le suelta la economía a su hijo. Dios le entrega la economía a el hijo pródigo que pide su herencia. Esta economía que Dios entregó, esta economía que Dios le entregó es la herencia para el hijo. Pero en las manos del hijo, esta economía, cuando el hijo recibe la herencia, en sus manos, esa economía viola automáticamente el principio de la administración. Mientras esa economía estaba en las manos del padre, es diferente. Pero cuando traspasan esa economía a las manos de la mentalidad del pródigo, y ojo con lo que le estoy enseñando, Dios quiere bendecirte como padre, Dios quiere prosperarte, Dios quiere darte lo mejor y Dios quiere prosperarte económicamente. El problema no es lo que Dios te vaya a dar, sino que la mentalidad tuya sea la mentalidad de pródigo. Porque la mentalidad de pródigo es la mentalidad de vagancia.
La mentalidad de pródigo es la mentalidad de mala administración. La mentalidad de pródigo es una mentalidad de malgastar, de vanidad. Es una mentalidad de derrochar las bendiciones del Padre, de deshonrar las bendiciones del Padre. En las manos de Dios esa economía tenía fuerza, tenía poder, tenía una estructura diferente. Pero en las manos del pródigo esa economía viola todos los principios de la administración. Mientras la herencia estuvo con el Padre, esa herencia era efectiva, era productiva, porque había una administración. Pero cuando la economía pasó a las manos del pródigo, esa economía fue mal invertida y esa economía fue mal administrada. Cuando vino una mala administración, el pródigo perdió los recursos. Cuando hubo una mala administración, el pródigo quedó endeudado. Cuando hubo una mala administración, el pródigo quedó esclavo. Esto nos enseña como principio número 2 que Dios pone los recursos en nuestras manos, que Dios pone los talentos, las habilidades en nuestras manos, que Dios pone el dinero en nuestras manos. Tú recibes mensualmente del trabajo de tu salario, tú recibes quincenalmente del trabajo de tu salario, tú recibes dinero por los negocios que haces, tú recibes dinero por uno u otro motivo en los que te mueves, pero el dinero no se te ve, el dinero se te acaba, el dinero se te esfuma, el dinero se te pierde, porque en las manos de un pródigo el dinero se va a perder. En las manos de un pródigo el dinero va a ser mal usado. En las manos de un pródigo el dinero no va a alcanzar. Así que el problema no es el dinero, el problema no es Dios que no te ha bendecido. Yo quisiera saber que hay personas muy sinceras que pudieran decir en su corazón: sí, a mí Dios me ha bendecido. A mí Dios me dio la oportunidad con un vehículo, a mí Dios me dio la oportunidad con un apartamento, a mí Dios me dio la oportunidad con una herencia, a mí Dios me dio la oportunidad con un buen trabajo, pero yo hice malas inversiones, pero yo me puse a prestar el dinero, pero yo me puse a jugar con el dinero, pero yo me puse a malgastar el dinero, pero yo no supe administrar el dinero y por eso estoy pasando crisis y por eso estoy pasando necesidad. Eso se llama sinceridad delante de Dios. Porque cuando tú has sido bendecido, pero juzgas a Dios y dices: pero ¿por qué no me bendices? ¿Pero por qué Dios no me bendice? Tú no eres sincero porque no tienes en cuenta que Dios ya te ha bendecido. Ese carro, esa casa, ese dinero, esa cuenta bancaria, ese negocio, esa herencia, ese dinero que hayas perdido, esa familia que hayas perdido, ese hogar que hayas perdido, no fue culpa de Dios, sino fue culpa de la mentalidad de pródigo que quizás tenías para no entender los recursos que habías recibido. Quiero repetir, por favor, que cuando una persona tiene la mentalidad pródiga, cuando un hijo de Dios camina con la mentalidad del pródigo, automáticamente el dinero que esa persona tenga en sus manos se va a secar. Los recursos financieros que esa persona tenga en sus manos se va a secar. Cuando no hay una capacidad administrativa y cuando no hay claridad respecto al propósito de lo que Dios me está entregando, entonces en mi mano lo que es una gran bendición se va a secar. En mis manos lo que es un gran propósito de Dios económico se va a secar. Vamos, diga conmigo: yo soy solo el responsable de la pérdida financiera en la que estoy atravesando, no Dios. Dios te ha entregado bendición y si el dinero no te alcanza, y si no te alcanza la mensualidad, y si no te alcanza la quincena, y si los negocios que tú das no funcionan, no es Dios, no es Satanás, no son tus enemigos, no son tu falta de habilidades, no es tu miedo, no es tu temor. Es tu mentalidad. Estás atado a una mentalidad de vagancia, estás atado a una mentalidad de la provincia lejana, y mientras esa persona no cambie de mentalidad, los recursos que el Padre le da nunca van a ser progresivos. Ahora bien, en las manos del pródigo, este dinero, hágame entender por favor que está aprendiendo, amén. En las manos del Padre, este dinero tiene propósito, pero en las manos del pródigo no. Sin embargo, por favor no lo quite, y todas las pastoras y los líderes tengan cuidado cuando enseñan algo incorrecto o tienden a decir: es que Dios no le da a usted porque usted es mal administrador, es
que Dios no le da a usted porque usted no sabe administrar. Es que Dios no le da a usted. Amado, Dios le da al buen administrador y al mal administrador. Dios da al bueno y Dios le da al malo. Dios le da al que tiene la capacidad de producir sobre 10 talentos y Dios le da al que sabe que va a perder un talento. Dios le entregó la economía al hijo mayor y le entregó al hijo menor. El hijo mayor mantuvo la economía en su vida, el hijo menor la malgastó. Así que dejen de predicar esas predicaciones donde usted le enseña a la gente que es que Dios no lo va a bendecir, que Dios no bendice a tal persona, que Dios no bendice así. Dios bendice, Dios da, Dios entrega, Dios simplemente entrega, pero el problema está en la mentalidad de la persona. Aquí en Lucas 15 vemos claramente que Dios le entregó a el hijo que se iba a perder y le entregó a el hijo que se iba a mantener al lado de él. Así que ese evangelio de que Dios no le entrega a usted porque es malo, de que Dios no le entrega a usted porque es pecador, es que Dios no le entrega a usted bendición porque usted va y se lo gasta en licor. Es que por eso es que Dios no lo bendice, porque Dios sabe que si lo bendice, usted va y se gasta eso en licor. Amado, Dios le entrega economía a esa persona, pero el que es responsable de ir a gastar eso en licor es la persona, no Dios. Dios simplemente por su principio entrega la herencia que le corresponde a su hijo. En ningún momento vemos a Dios poniéndole paradigmas al hijo menor de cómo debía invertir ese dinero. Dios simplemente como principio entregó la herencia. ¿Quién debía administrar y quién debía hacer de ese dinero algo diferente? Era el hijo, no el padre. El Padre simplemente te entrega. Por eso es que Dios te entrega. Dios siempre te va a entregar. Así te equivoques, así falles, así hagas lo que hagas, Dios te va a entregar. El problema no es Dios. El problema eres tú, el problema es tu mentalidad y el problema es lo que vas a hacer tú con la economía que el Padre te entregue a ti. Ahora bien, sabiendo el Padre que ese hijo va a malgastar el dinero, ¿por qué el padre le entrega economía a su hijo siendo consciente del mal uso que éste le iba a dar? Voy a repetir esa pregunta. ¿Por qué el padre le entrega economía a su hijo siendo consciente del mal uso que éste le iba a dar? A pesar de que el padre sabe que su hijo va a hacer daño con ese dinero, y a pesar de que el padre sabe que su hijo se va a dañar con ese dinero, se lo entrega. Se lo entrega. Y eso es importante entenderlo, se lo entregó. Porque el padre no es responsable de los caminos del hijo. El hijo es responsable de sus propios caminos. El padre simplemente cumple su principio, darle la herencia a sus hijos. Ahora, para poder entender o para poder responder a esta pregunta que acabo de hacer, necesitamos entender el principio o necesitamos conocer la palabra de Jesús a través de este principio. La pregunta es, ¿por qué el padre le entregó economía a su hijo siendo consciente del mal uso que este hijo le iba a dar a esta economía? La respuesta es, la única manera de poder entender ese misterio es conociendo la palabra de Jesús, es conociendo lo que Jesús nos vino a revelar. Para poder entender eso, vamos a usar 3 textos bíblicos, 2 de Jesús y 1 de Santiago. Vamos a ir a Juan capítulo 14, verso 13. Juan capítulo 14, verso 13. Voy a leer la versión Dios habla hoy. Juan 14, 13 dice: y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. Este es el principio. Siendo el Padre consciente, por favor regálenme su atención, siendo el Padre consciente que su Hijo va a malgastar la herencia, se la da. ¿Por qué? Porque Jesús enseñó los principios del Padre. Dice Jesús que el Padre, todo lo que nosotros le pidamos, no lo da. Dios no se pone a medir el para qué vas a usar esos recursos. Dios no se pone a medir el por qué estás pidiendo esos recursos. Jesús enseñó que el carácter del Padre es darle a su Hijo lo que le pide. Que el carácter del Padre es suplir la necesidad de su Hijo. Que cuando el Hijo le pida al Padre, el Padre no se lo va a negar.
Vamos a ver Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 13. Versión Dios habla hoy. Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Note que el principio, el carácter de Dios es dar. El carácter de Dios es dar. ¿Dar qué? Dar todo lo que nosotros le pidamos. Ahora, nada de lo que viene de Dios es malo. Dios, número uno, su carácter es dar. Número dos, su carácter es dar cosas buenas. Pero el asunto está en que cuando yo reciba lo que Él me da, yo soy el que le voy a dar el uso correcto o el uso incorrecto de esa economía que Dios me da. Entonces el problema no es que yo voy a recibir. El problema es entender que a pesar de mi corazón, el Padre me va a dar. Dios te ama mucho y te quiere dar. Y Él quiere a través de esta enseñanza que tú le pidas, que tú confíes en Él. ¿Qué le puedo pedir al Padre? Jesús dijo todo. Si tú logras definir lo que significa todo, pudiera responder entonces ¿qué le vas a pedir al Padre? Jesús dijo, mas todo lo que le pidas al Padre, todo, ¿qué es todo? Salud, salud será el todo, economía será todo, salvación será todo, prosperidad será todo, un matrimonio será todo, unos hijos será el todo. ¿Qué es todo? Todo es todo. Todo lo que tú puedas pedirle al Padre, Jesús dice, la característica de mi Padre es que al que le pida, mi Padre le da. Por eso es que en la parábola del hijo pródigo, el hijo viene y le pide y el padre no se sienta a hacer cuentas y el padre no se pone a debatir y el padre no se pone a pensar y el padre le da porque su hijo le pide. Por eso nosotros debemos pedirle a Dios. Y si tú eres capaz de pedirle la salvación a Dios, Dios te la dará. Si eres capaz de pedirle la sanidad, Dios te la dará. Si eres capaz de pedirle a Dios la restauración de tu familia, Dios va a restaurar tu familia. Si le quieres pedir a Dios un trabajo, Dios te va a dar un trabajo. Si quieres pedirle a Dios que te bendiga en los negocios, Dios te va a dar la habilidad en los negocios. Si le quieres pedir a Dios tu herencia, pídele tu herencia. Pídele el reino y Él te lo da. Pídele al Espíritu Santo y Él te lo va a dar. Pídele que te llene de dones y de talentos y Él te va a llenar. Porque la característica principal de la paternidad es dar. Por eso los verdaderos padres, por favor, por eso los verdaderos padres dan. Los verdaderos padres dan. No importa en lo que sus hijos van a usar esa economía, ellos dan porque tienen un padre que le da a él. Si yo tengo un padre que me da a mí, ¿yo por qué me voy a negar en darle a mis hijos? ¿Yo por qué me voy a negar en darle a mis hijos? Pero hay padres que no le dan a sus hijos. Hay padres que sus hijos cumplen 18, 19, 17 y a los 18 dicen, usted ya es responsable de su vida, yo ya no puedo ver por usted. Eso no enseña la palabra de Dios. Jesús tuvo 33 años y el padre todavía respondía por el hijo. Jesús tenía 33 años y el padre todavía respondía por su hijo. Jesús era un hombre mayor de edad con 33 años y el padre todavía le proveía a su hijo. ¿De dónde sacaron los padres terrenales la mentalidad de que si el hijo cumple 18 años no le voy a dar? Esa no es la paternidad de Dios. La paternidad de Dios es dar. La paternidad de Dios es dar. Y yo oro para que el espíritu de la paternidad sea restaurada en los padres que me están viendo o en los padres que van a ver este video. Ahora, hay padres que tienen hijos en otro hogar o hay padres que tienen hijos con otra mujer, con otra persona. Y entonces se desentienden de sus hijos cuando se casan y consiguen hijos con ese nuevo matrimonio. ¿Quién te dice a ti que dejaste de ser responsable de los hijos? Si los hijos son tuyos, tienes que ser responsable. Así no vivas con ellos. Así no vivas con la mamá de esos hijos. Así te hayas casado con otra mujer y así quieras ver por los hijos de esa otra mujer. Tu función tiene que ser así.
¿Dónde está ese principio en la Biblia? Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Hijo legítimo. Nosotros no somos hijos legítimos, nosotros éramos hijos por adopción. Pero sin embargo, por medio del Hijo legítimo, nosotros entramos a ser hijos de Dios. Y siendo extranjeros y siendo nosotros no legítimos, Dios nos proveyó salvación. Dios nos dio un reino, Dios nos bendijo, Dios nos involucró en los planes de su familia. Cuando Dios a través de su Hijo se hizo Padre de nosotros, no fue padrastro, fue Padre. Fue Padre que ve por nosotros. Yo tengo tantos años de edad y mi Padre todavía sigue viendo conmigo. ¿Quién te dijo a ti que cuando yo cumplí 18 años, mi Padre Dios me dijo que yo ya era mayor, que mirara qué hiciera? A la edad que tengo, mi Padre sigue sosteniéndome. A la edad que tengo, mi Padre sigue viendo por mí. Mi Padre sigue viendo por sus nietos, que son mis hijos. Y mi Padre sigue viendo por mi esposa, que también es su hija. No sé si me estoy dando a entender, amados. Esos son los principios de la paternidad a nivel financiero, porque estamos hablando de finanzas. Muy bien. Santiago 1:17. Estamos aprendiendo. Quien no lo sabía lo está aprendiendo. Amén. Santiago capítulo 1 verso 17. Dígame por favor que está aprendiendo, que está entendiendo. Santiago 1:17. Mira lo que dice Santiago 1:17. Todo lo bueno y todo lo perfecto que se nos da viene de arriba. Todo lo bueno y todo lo perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios, que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo y en Él no hay cambio. Dios solo sabe dar cosas buenas. Dios solo sabe dar cosas perfectas. Dios Padre. Todo lo bueno que tú recibas viene de Dios. De manera que lo malo que tú recibas no viene de Dios. Porque Dios solo sabe dar cosas buenas, número 1, y cosas perfectas, número 2. Y este principio de paternidad nos enseña a nosotros los padres que todo lo que nosotros tenemos que darle a nuestros hijos son cosas buenas y cosas perfectas. Ahora, no confunda la disciplina, no confunda la dirección, no confunda la corrección. Yo no estoy hablando, no saque eso de lo que es la paternidad. Estoy hablando a nivel financiero. Si tú como hijo de Dios te paras a decirle a Dios, tú eres mi Padre y provéeme, y esperas de Dios cosas buenas, como padre tú no puedes negarle a tus hijos las cosas buenas. Como padre tú no puedes cerrar tu corazón si tus hijos te piden algo. Por eso la palabra enseña que si nos piden de comer, dice que si un hijo pide un pan no le vamos a dar una piedra. ¿Comprendes el principio de la paternidad? Tú no puedes cerrarte al corazón de tus hijos. Así tus hijos no te amen. Así tus hijos no te hablen. Así tus hijos estén trabajando. Así tus hijos ni te saluden. Así tus hijos sean tan desagradecidos que ni te den un saludo. Tu función como padre es darles. Y tu función como padre es darles cosas buenas y cosas perfectas. Ah, no, usted ya está grande, trabaje. Amado, sí, ellos van a trabajar, pero si usted tiene la oportunidad de darle, ¿por qué no le da? Si usted tiene la oportunidad de bendecirlo, ¿por qué no lo hace? ¿No ve que es su hijo? Tú eres hijo de Dios. Y a pesar de que trabajes, Dios te bendice. Y a pesar de que generes tu propio dinero, Dios te provee, Dios te bendice, Dios te sana, Dios te cuida, Dios te protege. ¿Estamos entendiendo los principios de la paternidad? Entonces yo no puedo reclamarle a Dios paternidad cuando yo no soy paternidad para mis dos hijos. Yo no puedo decirle, Señor, dame cosas buenas cuando yo a mis hijos les doy piedras, cuando yo a mis hijos les doy culebras. Yo no puedo esperar un trato bueno de Dios cuando yo maltrato a mis propios hijos. Por favor, rompa esa mentalidad, porque no es la mentalidad de la paternidad de Dios. Hay una paternidad completamente opuesta, que es la paternidad que muchos padres ejercen, pero es la paternidad diabólica. Y en el libro de alcance de la paternidad, usted va a ver completamente la paternidad equivocada. Cómo Satanás es el que da malas cosas. Satanás es el que maltrata. Satanás es el que acusa. Satanás es el que niega a sus hijos la oportunidad. Mientras que nuestro Padre es bueno. Entonces todo lo bueno y todo lo perfecto viene del Padre, viene de arriba. ¿De arriba de dónde? Del Padre, dice Santiago, que creó los cielos y la tierra, y Él siempre es el mismo, en Él no hay variación.
Entonces, un tercer principio de la paternidad es que yo siempre que venga el Padre, siempre me encontraré con el mismo Padre bueno, con el mismo Padre generoso, con el mismo Padre que me ama, con el mismo Padre que me va a bendecir, con el mismo Padre. Mírenme por favor, cuando el hijo pródigo malgastó su economía y cuando el hijo pródigo se perdió en esa economía y botó los recursos del Padre y despilfarró esa economía, cuando él vino a la casa se encontró con el mismo Padre que lo bendijo con esa herencia. Ahora el mismo Padre no había variado, lo recibió, lo vistió, lo vendió, lo bañó, lo bendijo, lo alimentó, lo protegió, le dio el mejor vestido, le dio anillo, mandó a hacer fiesta, le hizo fiesta, le celebró, porque Dios es un Dios bueno que nunca cambia. Este joven había pecado, este joven había administrado malos recursos, pero cuando el joven vino y se encontró con el Padre, ese joven entendía el principio de Santiago: Dios es el mismo y en él no hay variación. He escuchado muchas personas que dicen: es que Dios está enojado, es que Dios ya no me odie, es que Dios, yo le fallé a Dios, es que me equivoqué y Dios debe estar que no me quiere ver. Yo no sé de cuál Dios me está hablando usted, porque el Dios de la Biblia no cambia, el Dios de la Biblia no varía. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Si tiene que corregirte, claro que sí. Si tiene que ejercer disciplina, claro que sí. Pero aún la Biblia dice que la disciplina del Padre es por amor, que la disciplina del Padre es protección. Aún la disciplina de Dios sobre mi vida no es mala, es buena. Es tan bueno Dios que su disciplina me bendice. No sé cuánto me están dando a entender. Entonces estamos entendiendo el principio de la economía desde el reino, amén. Desde el reino. El Padre no puede amontonar para sí mismo, porque la función del Padre es amontonar para sus hijos, amén. Ahora bien, viendo esto, entendiendo lo que Jesús enseñó, el principio del carácter de Dios, podemos contestar la pregunta: ¿el hijo pródigo iba a malgastar ese dinero? Sí. ¿El padre lo sabía? Sí. ¿Por qué se la dio? Porque el hijo se la pidió. Porque el hijo se la pidió. Porque un principio de Dios es que le piden y él da. Número 2, porque el Padre es bueno y el Padre solo sabe dar cosas buenas. Número 3, porque el Padre es perfecto. Número 4, porque el Padre no varía. Número 5, porque el Padre es bueno. Ahí está la respuesta: ¿por qué el Padre le dio la herencia a un hijo que se iba a dañar? ¿Fue culpa del padre que el hijo se dañara? No. Fue culpa de la mentalidad del hijo. Fue culpa del carácter y de la identidad del hijo. ¿Es culpa de Dios que usted se pierda si se enriquece? ¿Es culpa de Dios que usted se enriquezca y vaya y se prostituya y vaya y se alcoholice? ¿Es culpa de Dios? No, es culpa suya. El Padre simplemente te va a prosperar, pero es culpa tuya si vas y malgastas ese recurso. ¿Estamos entendiendo la economía? ¿Estamos entendiendo los principios de la economía desde el reino? Dios da todo lo bueno. Quiero que vayamos por un momento al libro de Génesis, el capítulo 2, el capítulo 1. Vamos a leer Génesis capítulo 1. El verso 31. El verso 31. Génesis capítulo 1, verso 31. Por favor, ¿están conmigo? ¿Están conmigo, amados? Amén. Mándeme eso, amén. Que esta enseñanza, wow, tremenda revelación, diga, wow, la que está recibiendo usted. Crean, amado, que cuando yo recibí esto, por eso lo metí en el discipulado de paternidad que vamos a dictar en la iglesia. Amén. Amarelis, ¿tienes Génesis 1:31? Amarelis, ¿puedes copiarlo y pegarlo ahí? Como para que todos lo lean ahí, por favor. Amarelis. Bueno, ¿quién lo puso? ¿Alguien lo puso? Es que los mensajes pasan y aquí es difícil. Pastora Marta, gracias. 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí era bueno. Pastora Marta, y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí era ¿qué? ¿Qué era? ¿Qué era lo que Dios hizo? Y aquí, y vio Dios que todo lo que había hecho era ¿qué?
Bueno, ¿bueno qué? Falta una palabra, Natalia, gracias, Marta, Alexandra, gracias. Falta una palabra, Pastora Marta, todo bueno, falta una palabra. ¿Qué más? Bueno, hay otra palabra, bueno, no sé si mi versión tiene otra palabra. Les falta una palabra, vamos a leerlo bien. Creo que falta una palabra, en mi versión hay una palabra agregada. No, Alexandra. En gran manera, Pastora Marta. En gran manera. Esa es la palabra que está en Reina Valera 1960. Amén, Amarelis. Bueno, en gran manera. ¿Te das cuenta? Miren el principio de Dios. Y he aquí, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. En gran manera. Todo lo que había hecho Dios era bueno. En gran manera. ¿Qué había hecho Dios? ¿Qué había hecho Dios? Los árboles, la vegetación, las aguas, las estrellas, la luna, el sol, los planetas, amén, la tierra, el oro, la riqueza, las esmeraldas, rubíes, el hombre, la mujer, los animales, todo era bueno en gran manera. No es bueno solamente, es bueno en gran manera. Dios es un Padre que quiere bendecirte con lo bueno, pero en gran manera. Dios no es un Dios de escaseces. La canción que ministraba mi esposa el domingo, la adoración con el grupo de danza y de alabanza, ¿cuál era esa canción? ¿Cómo decía esa canción, esa adoración? Oh, Shaddai, creo que es Shaddai. Yahweh, sin límites. Sin límites. ¿Verdad? Dios es un Dios sin límites. Ahora, regáleme la atención. Dice la profeta que está muy confundida. Dios mío. Estamos aprendiendo, profeta Lady. Porque nos enseñaron mal la economía. Nos enseñaron que Dios no bendice a nadie. Que Dios no bendice al malo. Dios bendice al bueno y al malo. El sol sale sobre el bueno y el malo. La diferencia del bueno y del malo es el uso que le dan los recursos de Dios. Ahora, están ahí conectados, ¿verdad? Todos los que leyeron Génesis, dice la Biblia que fue bueno en gran manera, en gran manera. Ahora, déjenme hacer una pregunta. Dentro de eso que dice Dios que era bueno en gran manera, ¿incluía el árbol del conocimiento del bien y del mal? Pregunto. ¿Incluía el árbol cuando dice la Biblia? Y vio Dios que todo lo que había creado era bueno en gran manera. Esa expresión, bueno en gran manera, ¿incluía el árbol de Génesis capítulo 3? ¿Incluía o no incluía el árbol? Amén, Natalia. Amén, Natalia. Sí, amén. Ese árbol estaba incluido. Claro, Natalia. Porque si no, entonces Dios no creó ese árbol. Pero sabemos que Dios creó ese árbol. Y ese árbol fue incluido dentro de todo lo que era bueno en gran manera. La pregunta es, profeta Lady, la pregunta es, porque aquí, profeta Lady, es donde está una respuesta a tus dudas. Si ese árbol de Génesis 3 era bueno en gran manera porque lo creó Dios y la Biblia dice que vio que todo lo que Él creó era bueno en gran manera, la pregunta es, ¿en qué momento ese árbol que era bueno en gran manera se convirtió en malo? ¿En qué momento? ¿Qué dicen ustedes? ¿En qué momento ese árbol pasó a ser malo? Lo malo fue la desobediencia, Natalia. Amén. Amén. Y yo quiero que más que escribir, lo recepcionemos para nosotros y digamos, entiendo mi pérdida. Cuando el hombre lo tomó, dice la Marta Suárez, y Joana dice, en ningún momento, la pastora Marta dice, en el momento en que se le dio, amén. Ahí está. En el momento en que a través por la mala desobediencia el hombre le dio mal uso. Ese era un recurso del Edén. Y Dios le dijo, miren, todos esos árboles se los pueden comer. Toda la hierba es de ustedes. Esto es para alimento de ustedes. Coman
coman hasta saciarse. Pero pilas, ese recurso que puse ahí, no se lo coman, aunque es bueno. Porque si ustedes se lo comen, los va a matar. Entonces, los recursos siempre van a estar en mi mano. Dios me va a dar recursos. Dios me va a dar recursos. Dios me va a dar bendición. Pero yo debo saber qué es para consumir y qué no es para consumir. Que debo darle a Dios, que no puedo tocar porque es de Dios. Mire, déjenme enseñarles un principio que si la profeta Lady me está diciendo que no entiende, esto la va a dejar más confundida, profeta. De verdad, hija, esto la va a dejar más confundida. Y lo voy a decir porque hay que decirlo. De toda la economía de una persona, ¿qué es lo único que esa persona no puede tocar y que le pertenece a Dios? Por favor, deme su respuesta. Esta enseñanza va todos los miércoles hasta que dé estas hojas. Alcance, libro 2, principios de la paternidad. En alcance no solamente hablo de economía, hablo de paternidad, pero quise extraer la parte de la economía. El diezmo, profeta, el diezmo, profeta Suárez. El diezmo, Natalia Esperanza Díaz. Los diezmos, Nicole Castañedas. Amén. En la economía, lo único que tú no puedes tocar es el diezmo, porque le pertenece a Dios. Otra vez, la economía de los diezmos y de las ofrendas le pertenecen a Dios. Yo no puedo tocar eso. Ahora, profeta Lady, solo la profeta Lady. Según Malaquías capítulo 3, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si yo toco los diezmos que son de Dios? ¿Qué sucede con la persona que se roba los diezmos que son de Dios? ¿Qué sucede? Para dar la respuesta que la profeta Lady no ha entendido. Los diezmos, pastora Celsia, amén. ¿Qué sucede? Lo único que yo no puedo tocar de la economía son los diezmos. Eso le pertenece a Dios. De resto, toda la economía yo la puedo usar. Pero ¿qué pasa si yo desobedezco y tomo los diezmos que son de Dios? ¿Cuál es la consecuencia? Sí, profeta, lo estoy viendo desde el principio, sino que mi crianza no era. Yo les recomiendo que vuelvan a ver este video, vuélvanlo a ver mañana más tarde, vuélvanlo a ver y van a ir entendiendo poco a poco. ¿Qué pasa cuando yo tomo los diezmos? Vamos, ¿qué pasa cuando usted se roba los diezmos? ¿Qué pasa cuando usted... Muerte financiera, hay una palabra en Malaquías. No es muerte financiera. Gracias, Yamel. Gracias. Maldito seas con maldición porque me habéis robado. Paren un momento ahí. Malditos, Yamel contestó, malditos con maldición porque me habéis robado. El que tome los diezmos es maldito, dice Malaquías. Ahora bien, gracias, Yamel, estamos entendiendo. Qué lindo es cuando la iglesia entiende, amados. Sé que están entendiendo, sé que están aprendiendo. Ok, no, mira, no son las promesas. No se cierran los cielos, no perdemos las promesas. Hay una maldición, y Yamel contestó correctamente. Dice, malditos con maldición porque me habéis robado en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Tanto los diezmos como las ofrendas traen maldición cuando yo las tomo. Ahora, la consecuencia de robar los diezmos y la ofrenda es una maldición. Muy bien. Ahora bien, Yamel, que está ahí, todos los que están ahí, ¿qué fue lo que pasó en el Edén? ¿Qué le pasó a Adán? ¿Y qué le pasó a la mujer cuando tomaron el árbol? ¿Qué le pasó a Adán y qué le pasó a la mujer según Génesis capítulo 3 cuando ellos tomaron el árbol? Génesis capítulo 3 lo resalta. Vamos a pensar, por favor, contesten. Se maldijeron, profeta Lady. Se maldijeron, profeta Lady. Ahí está la respuesta. Trajeron maldición a sus vidas
trajeron maldición a la tierra. ¿Por qué fueron malditos? Porque tomaron lo que no debían tomar. Porque ese árbol era el diezmo de Dios. Porque ese árbol era propiedad de Dios. Dios les dijo, tomen todo lo que quieran, los árboles son de ustedes. Ese árbol no lo toquen. Ese árbol no lo toquen. Y ellos tocan ese árbol y se maldicen. Y en Malaquías, cuando la gente, el pueblo toma el diezmo, se maldice. Y en Josué capítulo 6, cuando Dios dice, destruyan la ciudad de Jericó, pero toda la economía, conságremela a mí para santidad. Acán se roba un lingote de oro de la economía de Dios y se maldice. Dice que fue maldito Acán y maldita su familia. Ahora ustedes entienden que el árbol no era diabólico, que el árbol no era Satanás, que en el árbol no estaba Satanás. El árbol lo creó Dios. Dios creó ese árbol porque era bueno ese árbol, pero ese árbol era la parte de Dios, era el diezmo de los árboles de Dios. Satanás lo llevó a Adán a tomar lo que le pertenecía a Dios. En el árbol no había maldad. La maldad estaba en haberle hecho caso a Satanás y en haber desobedecido a Dios. Aplica para los diezmos. Cuando yo recibo la economía, pero me robo los diezmos, pero me robo la ofrenda, hay maldición en mi vida. No es por la economía, no es el dinero el que me maldice, es lo que yo me estoy robando que le pertenece a Dios. Amén, amados. ¿Y por qué estamos explicando esto? Porque si Dios lo creó todo bueno, incluyendo ese árbol, ¿por qué el árbol los maldice? Cuando ellos le dan un mal uso al árbol, se maldicen. Cuando el pródigo le dio un mal uso a la economía, se maldijo. Cuando Acán le dio un mal uso a la economía, se maldijo. Cuando el pueblo en Malaquías, el pueblo de Dios, le dio un mal uso al diezmo, un mal uso a la ofrenda, se maldijo. ¿Cuál fue la maldición de la casa de Elí? ¿Dónde nació la maldición? ¿Por qué la maldición vino sobre Silo? Porque los hijos de Elí menospreciaban la ofrenda, se robaban la ofrenda, tomaban de la ofrenda que le pertenecía a Dios. Entonces la economía no es mala. Dios te quiere prosperar. Dios te quiere bendecir. Dios quiere progresar tus negocios. Dios quiere progresar tus bienes. Dios quiere progresar tu empresa. Dios te quiere bendecir. El dinero en sí no es malo y Dios no es malo porque te bendice. Pero el que se maldice es usted. El que se maldice soy yo como apóstol. Cuando tomo los recursos y le doy el mal uso. Dios no me bendice para prostituirme. Dios no me bendice para alcoholizarme. Dios no me bendice para andar con mujeres. Dios no me bendice para drogarme. Dios no me bendice para andar despilfarrando el dinero. Dios no me bendice para ser tacaño. Dios no me bendice para robarle la bendición a mis hijos. Eso es lo que me maldice, el mal uso que yo le doy a lo que Dios me da. Porque todo lo que viene de Dios es bueno y es perfecto porque viene del cielo. Esos son los principios de Santiago. Cuando Jesús enseña y dice, todo lo que pidas en oración al Padre, si la economía fuera un problema, Jesús hubiera aclarado y hubiera dicho, mas todo lo que pidan al Padre, menos el dinero, porque los puede dañar, ojo con eso, no lo pidan, pero por lo demás, todo lo que le pidan, no, Jesús no dijo eso. Jesús dijo, mas todo lo que pidan en mi nombre, mi Padre se lo dará, mi Padre se lo dará. Pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá, para que vuestro gozo sea cumplido. Oh, amén. Ahora entiendo la economía desde el reino. El problema no está en Dios, el problema no está en la economía, el problema está en mi corazón. ¿Soy yo el que transgiverso o soy yo el que uso los recursos para lo que Dios quiere que yo los use? Estamos aprendiendo.
Yo veo cómo se caen velos, velos, velos. Cuando con mi esposa comenzamos a preparar a Casa de Gobierno para tener encuentros con Dios a través de la adoración en las vigilias, al principio fue fuerte romper eso. Pero hoy en día en una vigilia, wow, la gente tiene una conexión tremenda con Jesús, una manifestación tremenda en la adoración con Jesús en las vigilias, porque aprendieron, los velos le fueron quitados. El Espíritu me habló y me dijo que les enseñe esto, que les quite los velos para que ustedes puedan estar preparados para entender la bendición. Yo sé que en este momento hay cosas que apenas estamos comenzando la enseñanza, día miércoles de hoy. Pero cuando usted se ha quitado los velos, así como hoy no le cuesta entrar a la gloria y entrar a la presencia, es como el discipulado de los sueños. Muchos no entendían qué es esto, qué es lo otro. En los 5 meses que dimos el discipulado, ya hoy es claro para usted soñar. Ya ahora entiende el por qué los sueños, el qué es esto, el qué es lo otro. Es lo mismo con esta enseñanza. Estoy frente a una cantidad de velos, de estructuras mentales religiosas que se están rompiendo. Y cuando esas estructuras se rompan, usted tiene la mente abierta para entender las bendiciones de Dios sobre su vida. Entonces no va a haber duda, no va a haber temor. Ay no, y si Dios me da 1 millón, ay no, qué miedo, no me dé eso porque me pierdo. Usted tiene que tener carácter, que el dinero usted no lo va a perder. Usted tiene que tener carácter para entender que usted esté solo, usted tiene economía, usted no se va a pervertir, usted no va a usar eso en cosas que no son de Dios. Usted tiene que bendecir la obra, pero tiene que bendecir su familia, pero tiene que bendecir a su casa, a sus hijos, pero tiene que bendecirse usted, pero tiene que bendecir al pobre. Hay propósitos, hay visiones que Dios le da a hombres de Dios para que la gente siembre en esas visiones para poder desarrollar la visión que Dios nos ha dado. Regálenme la hora, por favor, no sé si alcanzo a terminar, dejando como fundamento, por favor, los principios que hemos visto hoy. 8:05, wow, ya cierro entonces. Entonces voy a cerrar en esto diciendo lo siguiente, para continuar dentro de 8 días. Dijimos que es el Padre el que debe darle al Hijo. Ahora hablemoslo en un término terrenal, siendo claro que el Padre le da al Hijo y que el Padre se debe preocupar por el Hijo. Hay 4 principios que hay que dejar claro, que no excusan a los hijos de no hacer nada para el Padre. ¿Amén? Entonces, los hijos, aunque el principio de Dios es claro en cuanto al Padre le debe dar a sus hijos y no los hijos al Padre, esto no es una excusa para que los hijos no velen por el bienestar de sus padres, no es una excusa para eso. No es una excusa para que los hijos se olviden de las necesidades de sus padres. No es una excusa para que los hijos desatiendan a sus padres. Y no es una excusa para que los hijos no compartan su prosperidad con sus padres. ¿Comprenden eso? Comencé diciendo que no es el hijo el que debe amontonar herencia para el padre, que es el padre. Ok, eso quedó claro. Pero entonces por ahí me escuchó un hijo que dice, bueno, es mi papá el que me tiene que dar. Pero eso no significa que el hijo no deba cumplir los 4 principios que enseñé. Ahora bien, si tú miras la relación Jesús y el Padre Dios, el Padre Dios le entregó todo al Hijo. Le entregó la herencia, le entregó el reino, le entregó la riqueza, ojo a esto, le entregó la prosperidad, le entregó el poder. El Padre le entregó todo al Hijo. Ese es el principio de la paternidad. El Padre da al Hijo. Pero ¿qué hace el Hijo? El Hijo debe hacer por el Padre. ¿Qué hace el Hijo por el Padre? Viéndolo en el modelo de Jesús. El Hijo fue obediente a su Padre hasta la muerte. El Hijo vivió humillado ante su Padre. El Hijo dio su vida por el Padre. El Hijo cumplía los propósitos de su Padre. El Hijo solo oía la voz y los consejos de su Padre. El Hijo honraba a su Padre. El Hijo respetaba a su Padre. El Hijo se encargaba de los negocios de su Padre.
El hijo complacía a su padre. ¿Estamos entendiendo? El hijo pide herencia. ¿Cómo responde el hijo? Ahora bien, déjeme ponerlo personal y cerramos. Tú eres hijo, tú eres hija de Dios, legítimo. Tienes todo el derecho, según Jesús, de venir al Padre y pedirle lo que sea. Pídale, hermano, no le dé miedo pedirle, pídale. Dios te va a dar. Pero, aunque Dios Padre tiene la responsabilidad de darte todo lo que le pidas, tu respuesta debe ser obediente hasta tu muerte al Padre, sujeto al Padre, sacrificarte por el Padre, sacrificar tu vida por el Padre, obedecer al Padre, ocuparte de los negocios del Padre, es decir, de su obra, vivir para su obra, cuidar la grey que tu Padre te dio, no ir al mundo a ser tentado porque Jesús no permitió deseos en el mundo, no pecar porque Jesús no pecó. Si pides herencia como hijos, no puedes pecar, no debes hacerlo. Porque el Padre le entregó todo a su Hijo, pero su Hijo le respondió con su vida. Esos son los principios de la paternidad. Tú no puedes venir a Dios y decirle, dame porque tú me enseñaste que me das y que soy tu hijo, dame herencia. Ok, muere, sé obediente, sé fiel, sé leal. Cumple el ministerio, cumple el llamado. Ocúpate de mi obra, dice el Señor. Ocúpate de la grey, ocúpate de las almas. Sé leal, oye solo mi voz. Oye mi voz, sigue mi voz. Haz mi voluntad, no la tuya, hijo. Porque el hijo hace la voluntad del Padre. El Padre le da herencia al hijo, pero el hijo hace la voluntad del Padre. Y eso es así. Entonces, como hijo, pídele a Dios. Pero como hijo tienes que hacer la voluntad de tu Padre. Como hijo debes hacer la voluntad de tu Padre. Entonces tenemos un nivel en el reino, un balance en el reino. Y mientras el hijo esté en esa obediencia, y mientras el hijo esté en esa lealtad, en esa santidad, el Padre le dará todo. Cuando Adán desobedece, lo pierde todo. No porque el Padre se lo quita, porque Él le da mal uso. Y esos son los principios de la pérdida financiera. Todo lo que tú pierdes, todo lo que no se te da, y todo lo que no has conseguido, o todo lo que te cueste conseguir, es por causa de la desobediencia. No eres leal al Padre. Pides, pero no respondes. Pides, pero no das. Quieres, pero no cumples. Haces tu propia voluntad, vives de acuerdo a tus deseos, caminas de acuerdo a tu corazón, caminas tus propios caminos, simplemente te congregas, pero no haces la voluntad del Padre. Y ahí, amados míos, hay un desbalance, porque la balanza está rota hacia un lado. Y en el reino la balanza no puede estar ni así ni así. Jesús dice en Juan 17 que la balanza está así, en unidad, en completa unidad, en completa armonía. La balanza, en completa justicia, así. Esos son los principios del reino, amén. Voy a orar, amados. A las 10 de la noche estamos intercediendo por las familias en el perfil de Facebook Casa de Gobierno. Voy a cerrar esta enseñanza. El próximo miércoles continuamos esta enseñanza. Para mis líderes que están dando alcance, cuando entren a alcance paternidad, este módulo es lo que tienen que enseñar allí también. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Vamos, levante su mano derecha allí y dígale: Padre, te doy gracias porque eres bueno. Porque todo lo que tú nos das y haces es bueno en gran manera. Padre mío, te doy gracias porque de ti todo lo que viene es perfecto. Padre, te doy gracias porque tú no varías, tú no cambias. Gracias porque tú nos bendices y nos quieres bendecir en gran manera.
Gracias, Señor, porque la mayor riqueza, la mayor bendición fue habernos revelado a través de tu Hijo tu existencia, Padre. Pero agregado a esa gran bendición de conocerte como Padre, nos diste una salvación como herencia. Nos has dado un reino como herencia. Nos has dado familia, nos has dado hogar, nos has dado identidad. Pero añadido a esto, añadirás bienes, añadirás prosperidad, añadirás riqueza, añadirás progreso a mis negocios, añadirás progreso a mi trabajo, añadirás cosas grandes. Porque tú eres un Dios bueno y generoso y que no varía. Que hace salir el sol sobre los buenos y sobre aquellos que son malos. Padre, gracias. Hoy oro, vamos, levante su mano y dígale: Padre, yo oro hoy para que lo primero que me des sea una capacidad administrativa. Hoy oro en el nombre de Jesús. Mi primera petición es capacidad administrativa. Número 2, dame, antes de darme economía, dame sabiduría financiera. Sabiduría para administrar lo pequeño. Sabiduría para administrar lo poco, para ser puesto en lo grande, Señor. Mi tercera petición delante de ti, Señor, no es prosperidad, sino que te pido, Señor, que me ayudes a ser uno que multiplica y que fructifica lo que tú entregas, Señor. Ayúdame, Señor, a ser un fiel, obediente y leal hijo tuyo. Que sea yo un testimonio a las naciones de que soy tu hijo, Jesús. Padre, para que cuando tú me bendigas con los bienes que has prometido, con la prosperidad que me has bendecido, mi corazón no se dañe. Mi corazón no se aparte de ti. Mi mente no se olvide de dónde me levantaste y que fuiste tú el que progresaste mis caminos. Esa es mi oración en esta noche, Padre, por mí, por mi familia y por todas estas amadas familias que nos transmiten hoy en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga. Gracias, gracias, gracias a todos ustedes, porque muchos de ustedes llegan cansados a conectarse con la palabra. Gracias por su fe. Gracias por su obediencia, gracias por estar allí, por recibir esta palabra. Si tiene que volverla a ver, véala. Si quiere reproducirla, hágalo. Saque los apuntes, crezca. Yo no quiero que usted simplemente escriba, crezca. Póngase metas en su vida. Voy a aplicar esto aquí en adelante. Póngase metas en su vida, amado. Póngase metas financieras. Haga metas, haga ahorros, haga inversiones. Amén, amado, sea administrativo. Divida la economía, no junte toda la economía, divida la economía, lo que es de Dios no lo toque. Déjele a Dios lo que es de Dios, no tenga miedo, suelte lo que es de Dios. Suelte las responsabilidades con sus hijos, las pensiones que debe darlos, las demandas que quizás tiene por sus hijos. Amado, no sea, suelte, dé lo que tiene que dar, amado, déle al César lo del César. Amén. Y amado, entregue lo que tiene que entregar en cuanto a su responsabilidad, pensiones, recibo de la luz, arriendo, bla, 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 bla. Todo, sea administrador, sea administrativo en su vida. Y en esas pequeñas cosas de fidelidad administrativa, Dios lo va a procesar, lo va a probar. Y cuando usted aprenda a ser un buen administrador de eso, amado, créame que Dios lo va a poner sobre muchos bienes. Le bendigo, le amamos. 10 de la noche, Ministerios Casa de Gobierno, 21 días de clamor por la familia. Un abrazo muy especial, un saludo de mi esposa, de mis hijos, y el Señor les continúe bendiciendo. A su nombre, gloria, bendiciones.